Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, del fotoperiodista Paul Rivas, integrante del equipo periodístico de diario El Comercio, que fue asesinado en la frontera norte. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo, bienvenido a nuestro espacio de entrevistas aquí en Pichincha Universal, en Punto Noticias. ¿Cómo toman ustedes como representantes de los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio esta respuesta que ha dado ayer el COSEPE, que no asesinó, confirmar los que ustedes han venido denunciando durante todo este tiempo, este hermetismo, esta falta de cumplimiento de los ofrecimientos, de las promesas del presidente de la República y de su gobierno respecto a la entrega de información relacionada con este caso? Buenos días, Ricardo, te saludamos. Alexis Moncayo, quien te habla, Licenia Espinel. Bienvenido, Ricardo. Gracias, buenos días, Licenia. Alexis, buenos días, saludarles, lo mismo a todos los radioescuchas. Sí, es lamentable y una vez más se confirma este camino a la impunidad. Es lamentable saber que después de 7 ofrecimientos públicos por parte de la primera autoridad del país, el presidente Moreno, luego se firmó un decreto, un acta en la cual se niega el acceso a la información sobre las actas número 18 del 28 de marzo del 2018, la acta número 19 del 13 de abril del mismo año y la acta número 20 del día 17 de abril que trata sobre estos casos. Es lamentable ver cómo se pone un candado a la verdad y el acceso a la información la cual tenemos todos los ecuatorianos y se encuentra incluso en nuestra Constitución y en leyes a nivel internacional. Es lamentable ver cómo el presidente no tiene palabra, se ha demostrado públicamente, en la cual él ha negado, el presidente del COSEPE, se ha negado el derecho a la información respectiva, que es muy importante para avanzar y buscar la verdad en un caso tan sensible. Él mismo ofreció públicamente el día 13 de abril, cuando el gobierno ecuatoriano indicó oficialmente sobre el asesinato de nuestros 3 familiares. Es increíble ver cómo también sí se puede liberar información que para ellos es de seguridad. Cuando se filtró un audio en el mes de diciembre del... Sí. No sé si podemos probar sin los audífonos porque estamos teniendo algún problema, interferencia en el audio de origen. Entonces mejor probemos a ver cómo sale el audio sin los audífonos, si eres tan amable. A ver, o con esos, a ver ahí si te escuchamos mejor. Déjame ver. Estamos mejor ahí, estamos mucho mejor, sí. Mucho mejor. No te interrumpo más, por favor. Vale, ahí te escuchamos. Si le puedes responder la pregunta que te hacía Licenia, porque estábamos teniendo un problema para escucharte bien. 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Estamos conversando con uno de los representantes de los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, en este caso con Ricardo Rivas. Tuvimos algunas dificultades en la señal de Ricardo, pero ya está listo nuevamente. Ricardo, te escuchamos, adelante. Sí, les indicaba, gracias, mil disculpas por esa interrupción. Les indicaba que estas actas fueron liberadas el día del COSEPE, que se habla, son 3 actas del día 28 de marzo, del día 13 de abril y del día 17 de abril del año 2018, que tienen que ver con el secuestro. Recuerden ustedes que hubo un audio filtrado en función de estas mismas actas, donde se indicaba el presidente Moreno que la dignidad de un país está por sobre la vida de las personas. Ahí sí se liberó la información para justificar y quedar bien el presidente ante dicho pronunciamiento. Pero resulta increíble ver cómo después de 7 ofrecimientos oficiales que se hizo por parte del presidente, pues no se ha cumplido por un Consejo de Seguridad que está presidido por él mismo. Y él mismo es el que toma la decisión de hacer público la transparencia con la cual actuó el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, es evidente que se pone un candado a la verdad y es increíble a nivel de derechos humanos cómo esta violación sistemática se ha venido dando y ahora es evidente a través de un documento que se mandó a la Fiscalía para indicar que no se puede, por razones de seguridad, dar a conocimiento de lo que ha sucedido. Recordando que en la Constitución y en las leyes, cuando tienes que ver con derechos humanos, no hay tal seguridad y candado que pueda
cerrarse para acceder a esta información. Ricardo, esta semana nosotros con Licenia tuvimos la oportunidad de conversar con Héctor Yepes, asambleísta, ahora independiente, ex integrante de la bancada de Creo, y él nos decía algo que yo quiero conectarlo con la inquietud que tengo para conversar con ustedes esta mañana. Él nos decía, la justicia en el Ecuador tiene dos velocidades, una para juzgar a ciertos actores y la otra para resolver los casos en los que está involucrado el gobierno o gente que fue funcionaria o es funcionaria del gobierno. Y yo quiero atar ese comentario a algo que ha ocurrido durante las últimas semanas y algo que digamos yo lo conecto de inmediato con el caso de Paul, de Javier y de Efraín. Y es que para este tema electoral se han dado el lujo de traer al fiscal de Colombia, al señor Barbosa, para investigar el famoso aporte del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Arauz, el supuesto aporte. No han escatimado esfuerzos, no han escatimado recursos, pagaron aviones, hospedaje, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estos 3 años transcurridos desde lo de abril del 2018, Ricardo, ¿qué ha hecho la Fiscalía del Ecuador y la justicia ecuatoriana por tratar de resolver el caso del secuestro y el asesinato de sus familiares? ¿Y cuánto han avanzado? Porque acá vemos muchísima velocidad para resolver un tema que es más político que el caso de ustedes, que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Mira, en Colombia se ha avanzado un 1%, por decirlo, lo máximo que hemos podido avanzar, y en Ecuador hemos retrocedido un 10% realmente. Es decir, que no ha habido un avance como tal. Tienes mucha razón, y el asambleísta que lo ha indicado, hay dos velocidades, y yo concuerdo con esa información, donde casos emblemáticos como este, pues que está involucrado el gobierno sea por omisión o por acción, que eso tiene que determinar la justicia, la fiscalía, a través de las investigaciones, realmente no ha avanzado. Cuando estuvo avanzando, le cambiaron al fiscal y le pusieron a un fiscal que realmente no tiene ni idea de lo que está, de este caso, ni de las aristas que tiene, y lamentablemente, yo ya lo mencioné incluso en un programa anterior acá, que sigue estudiando el caso y hasta ahora no lo termina, no ha hecho ninguna indagación al respecto y no hay ningún avance porque no le interesa al gobierno. Y es lamentable decir, tiene a la fiscal Diana Salazar, tampoco le interesa avanzar en estos casos que tiene que ver con derechos humanos. No solo está el nuestro, hay muchos casos de derechos humanos emblemáticos de nuestro país que lamentablemente han estado estancados. Pero resulta que después de 3 años, porque ya este 26 de marzo van a ser 3 años, recién se envía la cooperación internacional entre Colombia y Ecuador para añadir al expediente. Por ahí se añade algunas actas de algunos hechos que sucedieron en Colombia. Después de 3 años, cuando la celeridad en otros casos, como tú lo mencionas, políticamente hablando, pues vienen, lo traen hasta el fiscal, entrega información al respecto y resulta que hasta en el informe de la CIDH, del equipo de seguimiento especial, se le recomienda a los dos estados la cooperación en este sentido que no ha sido efectiva. Incluso que cumplan con la recomendación de liberar la información, que ha sido el compromiso de Colombia y Ecuador ante los organismos internacionales en las reuniones que mantuvimos en Estados Unidos. Entonces, cuando el gobierno quiere actuar, y le conviene, actúa de manera eficiente. Pero cuando no le conviene, y ya esto ya es temas sensibles, que está o se siente involucrado por omisiones o por acciones de agentes estatales que han estado aquí presentes, pues lamentablemente la justicia no camina. Y esto es lo que nosotros llamamos camino a la impunidad, un candado a la verdad que tenemos acceso. Y nuevamente, ¿de qué estamos hablando públicamente cuando un presidente Moreno nos dice que respeta los derechos humanos, que respeta la información, la libertad de expresión, cuando es evidente a través de estas acciones que no lo está haciendo? Una cosa es hablar, que es la costumbre del presidente, pero otra cosa son las acciones que se plasman en realidades y en verdades que no lo ha hecho. Y esto se evidencia. Ricardo, ¿en qué medida este argumento la entrega de la información que ustedes están solicitando puede afectar la seguridad del Estado? ¿Por qué? O sea, ¿en qué se basan para ponerles ese argumento? ¿Y qué otro recurso tienen ustedes como familiares para llegar a obtener esta información? ¿O definitivamente tras la decisión del COSEPE ya no se va a poder conocer la información que ustedes necesitan? Bueno, mira, la seguridad no creo que sea del Estado, la seguridad del Estado, sino la seguridad del presidente. Creo que la seguridad de él es la que se siente afectada.
porque recuerda ese audio donde él manifiesta que la dignidad de un país está sobre las vidas de las personas. Y ese es una afirmación tremendamente responsable de la más alta autoridad de nuestro país, donde te refleja su pensamiento sobre derechos humanos, sobre las vidas de las personas, que más importante es lo que piensa, lo que dice un país o los gremios o cualquier entidad dentro del país de la cual él se hizo asesorar para tomar esta decisión, y lamentablemente las vidas de las personas no valen. Entonces, la seguridad no creo que sea del Estado, la seguridad creo que es de él. Ya está por salir y creo que el camino más fácil es el que ha tomado. Pero lamentablemente tenemos que volver a algo importante. En días, yo dije que el 1% de avance ha habido en Colombia, es porque por lo menos hay una persona que está queriendo ser sentenciada por este hecho, que no ha tenido mayor relevancia en el caso, pero sin embargo nos damos cuenta cómo la justicia sí atrapa a personas que son los más débiles en la cadena, pero las piezas más importantes de rompecabezas, esas sí no se las topa. ¿Dónde está lamentablemente estas personas que han integrado grupos subversivos, guerrilleros o como se los quiera llamar? Lamentablemente no han tenido oportunidades para hacer una vida digna. Y esa también es la responsabilidad del Estado, no solo en la frontera, sino que el ser humano tiene que tomar decisiones sobre su falta de acción por parte del Estado de garantizarte el recurso, una calidad de vida adecuada, y les toca tomar un camino equivocado, donde también es la responsabilidad del Estado. Por eso es que nosotros estamos actuando tanto en Colombia como en Ecuador para que se evidencien estas fallas. En Colombia más de 50 años, en Ecuador no sé qué tiempo también, 10, 14 años, 18, 20, los años que están involucrados estas personas, pero que no han tenido las oportunidades de reinsertarse a la vida laboral. Y esa es responsabilidad del Estado. ¿Y dónde están las políticas de seguridad, incluso para periodistas, que no se ha visto, a más allá de formar un pseudo comité que no ha funcionado para nada y no nos da una seguridad en la acción periodística de las labores diarias en la cual nosotros tenemos derecho? Y no solo es el periodismo, sino también es la integridad o la integridad de las personas que vivimos en este Ecuador. Ricardo, ¿qué cree usted que el gobierno se esfuerza y las autoridades judiciales también se esfuerzan en mantener el sigilo y el hermetismo en este caso? ¿Qué cree usted que se demostraría el momento en el que al país se le entregue, y a ustedes sobre todo, ¿no? Porque acá, digamos, estamos todos sumados en una causa que es la que el Estado tiene que entregarles a ustedes, a los deudos, a los familiares de las víctimas, toda la información. Pero si hay ese esfuerzo, si hay ese trabajo constante de mantener la opacidad, el hermetismo, el sigilo con respecto a esa información, es por algo. ¿Ustedes qué creen que se va a saber el momento en que se devele la verdad de estos hechos? Por el lado ecuatoriano hay dos puntos fundamentales. Uno, que es las operaciones militares que fueron autorizadas por una fuerza extranjera que opere desde nuestro país. Y eso está contra la ley y la Constitución. Y presumimos que justamente es ahí decir, que el gobierno dejó violar nuestro territorio, o sea, cero soberanía. Así es, okay. dejó entrar, es una hipótesis que tenemos, lógicamente, y que está ahí documentada que sí hubo y existió operaciones en ese entorno, es decir, no se suspendió como nos vendieron la idea, sino al contrario, se incrementaron las operaciones para que ellos no salgan con vida. Y esas decisiones vienen de un Consejo Superior de Seguridad, entiendo yo, y ahí debe estar esta información donde se permitió a la Fuerza Colombiana operar desde nuestro territorio hacia este sector de la frontera que estaba en peligro. Otras son las decisiones que se toman desde la presidencia, que ya fue evidente en un audio donde se menciona justamente que las vidas de las personas, lamentablemente, tenemos que perderlas en función de una soberanía del Estado. Y ahí se deben haber tomado algunas decisiones que involucran a las autoridades de turno y a otras autoridades que en su momento ejercieron esa función. Entonces es muy sensible para ellos, no para el país, sino para ellos el que se devele esta información, por un lado. Y por el otro lado también tenemos la presunción y tenemos datos donde podemos afirmar que posiblemente en la falsa liberación, que efectivamente sí se iba a dar, hubo mucha injerencia incluso del gobierno o del Estado colombiano para que no se la dé.
Eso estamos armando justamente nuestra hipótesis, nuestro argumento, fundamentándolo con documentos, buscando justamente esta información, y todas esas son partes sensibles que, vuelvo, más allá de buscar una seguridad del Estado que involucre que va a ser afectado, es el tema personal del presidente, de los ministros que se encontraban en ese entonces, que no supieron manejar una situación. No es posible, en el caso de mi madre, que reciba las condolencias del presidente de la República, de las más altas autoridades hace 3 años, y que diga, sí, lamentablemente nuestra falta de experiencia nos hizo cometer errores. ¿Tú crees que esa es una justificación de un Estado ante una situación que se dio? Imposible, imposible reconocer los errores que cometió este gobierno en este caso, cuando desde el inicio tenía que tomar otras acciones. Y si no podían hacerlo, no tenían la capacidad, el conocimiento y la formación necesaria, porque la responsabilidad del ministro que ejerció es responsabilidad del presidente. Él es el que designa a los ministros, por lo tanto es su responsabilidad. Si no estuvieron a la altura de un problema como este, tenían que hacerse a un lado y dar paso a otras alternativas en las cuales ahora estarían con vida. Ricardo, yo preguntaba hace un momento que qué recursos les queda ahora que el COSEPE les ha negado la entrega de esta información, por un lado. Por otro, cómo esta falta de entrega de esta información complica el proceso de investigación que ustedes están exigiendo que se dé tanto en Ecuador como en Colombia, y si en Colombia avanzó el 1%, en Ecuador, ¿cuánto ha avanzado? Por otro lado, ustedes insistirán, o retrocedido, claro, y ustedes van a insistir, bueno, ya con este gobierno obviamente no lo van a obtener, pero posiblemente con la nueva administración gubernamental también, dependiendo de quién gane la presidencia, ustedes van a insistir en que se desclasifique esta información. Sí, mira, nosotros realmente hay instancias, no solo nacionales, sino internacionales. Hay que agotar las del país, las estamos haciendo. Hay una evidente no querer avanzar en la investigación, y eso también nos marca mucho. La Constitución es bien clara en este sentido. Si no tenemos información, pues nosotros estamos ya armando justamente nuestras denuncias. Hemos ido a la CIDH y otros organismos internacionales a los cuales vamos a acceder, y eso es importante. Nosotros no nos vamos a cansar, no nos vamos a quedar callados con tanta evidencia pública que se está generando, por un lado. Por otro lado, creemos importante el acercamiento justamente con estos dos candidatos que han quedado a la segunda vuelta, el señor Lasso y el señor Arauz, en los cuales ellos, lamentablemente, ninguno de los dos ha hablado de derechos humanos, de la violación de derechos humanos. ¿Cuál es la posición de estas dos personas, de posiblemente lleguen a ser presidentes? ¿Cuál es la posición que asumirían? Y esto creo que es un punto muy importante justamente para tratarlo, porque no estamos hablando de un caso de 3 familias, estamos hablando de un caso sensible en toda la región, y hay muchas personas desaparecidas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, silencio estatal permanente, etcétera, etcétera, donde no hay respuestas, y creo que debemos estructurar el nivel de justicia, el nivel de fiscalía, porque no solo es crear una comisión o una mesa de la verdad para tratar de investigar, entre comillas, que no se investiga nada absolutamente, y ponen a los fiscales más ineptos, por decirlo de otra manera, y que no tienen experiencia en manejos de estos casos de derechos humanos, los ponen a investigar ¿qué? Si no saben ni siquiera por dónde empezar. Entonces yo creo que deben tener una posición estos candidatos respecto a los derechos humanos, al respeto, a llegar a la verdad, a desenvolver los casos que depende políticamente ya de ellos, porque ya llegas a un punto en este y en muchos casos que ya tiene un nivel político. Además, que en nuestro caso es político de entrada, no es un secuestro extorsivo, es un secuestro político, como se evidenció por las demandas que existían. Por lo tanto, ya tiene que tomarse una decisión a ese nivel. La Asamblea ha brillado por su ausencia. Esperamos que la nueva Asamblea que se componga pues tenga una posición más firme respecto a estos hechos de derechos humanos, estas violaciones sistemáticas, y el nuevo gobierno que está entrando pues asuma la responsabilidad, lamentablemente, dar la cara por acciones que no tuvieron que ver, pero que lamentablemente nos toca asumirlas. Recuerden ustedes cómo a veces estas demandas de derechos humanos, después de 15, 20 años, yo lo mencionaba, toca asumir un perdón, unas disculpas públicas de gobiernos que no tuvieron nada que ver, y los que sí tuvieron que ver, pues están tranquilamente en sus casas durmiendo o de vacaciones, sin responsabilidades algunas. Esto no puede darse.
las responsabilidades de los funcionarios tienen que ser medidas en su momento y tienen consecuencias. Y esas consecuencias hay que evidenciarlas y si hay que hacerles regresar para que indiquen la verdad de sus acciones y tengan justicia, pues tendremos que hacerlo. Eso es lo fundamental. Ricardo, en este caso, el gobierno nacional y la Fiscalía General del Estado han actuado por cuerda separada, o más bien ustedes han notado que ellos han coordinado acciones como para tratar de impedir que ustedes puedan acceder a información, que tengan cada vez más datos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la actuación también de la función ejecutiva y de la justicia en este caso? Bueno, recuerda que se creó una veeduría para seguimiento de este caso por organismos de la sociedad civil. Esta veeduría se ha mandado documentos tanto a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia, a los ministerios respectivos, y lamentablemente nos da la idea de que caminan de la mano. Tanto la Fiscalía, como no hay esa independencia que se manifiesta, es evidente, hay casos donde no se quiere investigar, y hay casos que se investiga pues de la noche a la mañana, incluso con sentencias ya ejecutoriadas, que eso ya depende de la responsabilidad de la fiscal de turno, de la fiscal general, me refiero, pero sin embargo, en nuestro caso parece que van de la mano. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esa imagen del gobierno, esa credibilidad del gobierno, que estaba antes en 6%, y ese 6% representan creo que los más allegados y las familias de los más allegados, pues ahora ya debe estar mucho más bajo, con estos documentos donde públicamente, yo no entiendo, yo como ser humano, si yo públicamente me comprometo a algo y luego emito o hago una acción contraria a la que digo públicamente, perdóneme, la vergüenza de salir a dar la cara al pueblo ecuatoriano para mí sería tremendo, pero parece que hay personas que no tienen sangre en la cara y que con un cinismo tremendo, pues dictaminan lo contrario de lo que públicamente no se dice una vez, sino 7 veces. Es increíble. Entonces, tenemos que actuar. El retroceso en la investigación ha sido evidente, no existe un avance. La responsabilidad del Estado está más allá de quien ejecutó una acción como tal, y yo creo que esto es lo que hay que determinar en la investigación que no se quiere hacer por parte de la Fiscalía. Ya no sé si es un tema de ya cerrarse a una posición, porque nosotros hemos hablado bien frontalmente, siempre a través de las entrevistas, y parece que ya es una cuestión de no querer avanzar. Ahora nos están atacando, pues no hagamos nada. Parece que esa es la posición, una posición sumamente infantil, descuidando justamente el derecho que tenemos todos los ciudadanos a llegar a la verdad y sobre todo a que no se viole sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Si este caso, que ha sido emblemático, te ponen un candado a la verdad, imagínate otros casos. ¿Qué podemos esperar de otros casos donde lamentablemente no han tenido mucha visibilidad o casi nada y que realmente están a la espera de que algo haga un fiscal o un juez de turno al respecto de tomar una sentencia? Entonces sí nos crea un camino realmente a la impunidad que tenemos mucho que labrar para poder llegar a otras realidades en nuestro país. Ricardo, ¿qué contiene esta información que el gobierno se niega a entregar? ¿Qué tan importante es esa información para el gobierno que no la quiere entregar? ¿Qué podríamos descubrir en ella? Mira, se puede avanzar, se puede comenzar a determinar responsabilidades en cuanto a omisión. Vuelvo a repetir, nuestro caso no solo es de acción, porque en acción, claro, ya tenemos algunos responsables en el lado colombiano, porque en el Ecuador no existe un solo detenido. En Colombia ya tenemos detenidos que tal vez no ejecutaron en acción el hecho del asesinato, pero también hay responsables en cuanto a omisión se refiere. Mira, incluso se me está pasando por alto. Nosotros, a través del secuestro, acuérdense que yo hablo siempre con papeles. Nosotros tenemos aquí este documento, y son dos documentos, en realidad eran 4, dados por el grupo Oliver Sinisterra, donde ellos te indican que por la responsabilidad de Colombia, Ecuador y por la represión que han existido, se fueron asaltados, los desembarcos que hubo, tiene que morir gente inocente. Hablan también ahí de un asalto fallido, por eso perdieron la vida tres ecuatorianos. Hablan también ahí de que fueron hostigados sus familiares. Hablan ahí cómo el gobierno y el gabinete no quisieron salvar la vida.
Llevamos 2 meses de diálogo por teléfono con el señor Maldonado, representante del Ministerio del Interior de Ecuador. 2 meses. Es decir, que esto se reafirma la tesis desde enero que venían chateando, que ya se conoce. Este grupo, Oliver Sinistera, que está fuera de la ley, habla la verdad. Es más sincero y directo que un gobierno. Y me da pena decirlo esto públicamente. Como la mentira sistemática de un gobierno en una balanza contra un grupo irregular que está fuera de la ley, que es más sincero y directo que un gobierno de turno. Imagínate llegar a esos caminos. Yo no tendría cara como gobierno de seguir con estas acciones. Entonces, Ricardo, Huacho, ¿fue una invención de Colombia y Ecuador o el tipo en realidad existía y era quien lideraba esa organización, Oliver Sinisterra, por un lado? Porque Colombia nos vendió la noticia de que fue ajusticiado y por ahí también creo que utilizaron eso como para un poco frenar las investigaciones. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo han notado ustedes de parte del periodismo, que digamos antes abanderaba luchas, ¿no?, por la libertad de expresión y tal y cual? Pero en el caso de Javier, de Paul y de Efraín, ese periodismo que fue tan combativo en otros momentos, ha mantenido ese vigor y esa dureza en exigir la verdad y en que se sepa absolutamente toda la verdad de lo ocurrido en la frontera, ¿o no? bueno, por un lado, Guacho es real. Realmente a través de las investigaciones en Colombia se determinó incluso que sí, efectivamente lo asesinaron. Además que a los gobiernos les convenía más muerto que vivo por la información que tenía. Entonces esto es real, fue asesinado en las fechas indicadas y lamentablemente no con eso quiere decir que ya cumplimos como Estado, hemos matado al que a los que mataron a sus familiares, entonces estamos listos. No, señores, esa no es la responsabilidad. Estamos bien claros, eso no es el punto de que sigamos matando a personas para seguir solucionando otros problemas. Clarito es por ese lado. Por el otro lado que tú mencionabas, en cuanto a periodismo se refiere, sí, el caso es muy sensible. Hemos tenido hasta ahora el apoyo de muchos periodistas de a pie, investigadores, comunicadores, gente como ustedes que nos han apoyado a seguir visibilizando este caso, pero lamentablemente eh, muchos dueños de comunicación, pues lamentablemente no les interesa nada más allá que hacerse a veces a un gobierno que presiona también y que el aspecto económico a veces va mucho más allá de buscar una verdad y solidarizarse con un acto que lamentablemente afectó a una región, pero que debe ser latente en cuanto a buscar esa verdad, porque hoy nosotros vimos parte de. Mañana, ¿quién nos asegura? Ese hecho de no repetición, ¿tú crees que se va a cumplir? Eso va a seguir dándose. Y de hecho, lamentablemente se dio con otro secuestro en la frontera que se solucionó a tiempo de un jugador de fútbol, recuerden ustedes, pero que lamentablemente se volvió a repetir, sin mayores connotaciones como el nuestro. Pero esto no quiere decir que las acciones, las políticas de los dos estados no han estado ahí presentes como para evidenciar que ahora sí estamos seguros en cuanto a la problemática que existe en frontera, sino más bien sigue latente y siguen las inacciones y siguen sin darle importancia a un sector que es tremendamente vulnerable y que lamentablemente para que sigan operando estos grupos irregulares, la población sigue siendo captada, los jóvenes siguen siendo captados e ingresados a sus grupos porque no tienen otras alternativas, porque por más esfuerzos que hagamos, no es cuestión de mandar, hoy tenemos 2.000 militares, mandemos 5.000, mandemos 8.000. Esas no son soluciones integrales, son soluciones parche que lamentablemente sirven para tratar de subir una imagen que ya está alicaída y que ya está de salida. Entonces, esto es fundamental ver cómo las fiscalías no han cooperado entre ellas, fundamental ver cómo solamente, vuelvo a repetir, la cadena se rompe o la cuerda se rompe por el lado más fácil y lamentablemente no se quiere, en el lado colombiano, no se quiere investigar más allá de los hechos. Tú le atrapaste a una persona, él declaró algo, listo, eso es. Tenemos que contrastar dónde está la investigación, pero saben que si comienzan a investigar, los dos estados, tanto Colombia como Ecuador, se van a ver inmersos en eso y no queremos meternos en ese lío, ¿no?
Entonces, esto es lo lamentable cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de investigación, y el periodismo es el que tiene que sacar la cara investigando y publicando cosas que realmente es deber y atribuciones de una fiscalía que no quiere caminar. Ricardo, si bien en Colombia está en este 1%, acá retrocedido, a nivel internacional, ¿cómo avanza este proceso? ¿Qué pasos adicionales a los que ya conocemos se han podido dar? Bueno, tenemos una reunión pendiente de la CIDH donde ellos tienen que analizar el avance de las recomendaciones que se emitieron y que se comprometieron los dos estados en el mes de diciembre del año 2019 a cumplirlos, pero lamentablemente no lo han hecho. Ese es un aspecto que está ahí pendiente, tal vez por la pandemia no se ha podido darla, pero está esa reunión pendiente. Sin embargo, hay otros organismos internacionales, como la ONU, como las comisiones internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, donde nosotros vamos a hacer presencia. De hecho, ya conocen de este caso y estamos trabajando con el equipo legal tanto de Ecuador como de Colombia para efectos de presentar las debidas demandas internacionales por responsabilidad de omisión a los dos estados. Y justamente estas incongruencias que se han dado en cuanto a investigaciones se refiere. Y habrá por ahí también otras sorpresas, como digo yo, cuando hagamos las demandas respectivas, porque no se van a ir impunes, por más que este gobierno salga en mayo, no se va a ir impune. Nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde con familiares y lo hemos hecho mucho más allá, aportando cosas y tratando de dar documentación que ayude a una fiscalía que no quiere investigar, que tiene todos los elementos y no puede ser que la fiscalía indique que como ahora me negó el acceso a la información por parte del COSEP, entonces ya no tengo que más investigar. Y entonces las responsabilidades del director general de inteligencia de la DGI, de la Policía Nacional, el ex general Aguirre, ¿dónde están las declaraciones? ¿Dónde está la responsabilidad del ex ministro Navas en la toma de decisiones cuando nos mintió en las reuniones del famoso comité de crisis? ¿Dónde está la responsabilidad que fue juez y parte del mismo fiscal subrogante, el doctor Tuainga, que ahora es fiscal subrogante de la doctora Diana Salazar, que él fue parte del proceso, fue parte, el juez y parte encima más? Entonces, ¿dónde está el defensor del pueblo de ese entonces, el señor Rivadeneira, para que emita un criterio? El comandante de las Fuerzas Armadas, comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Mantilla, todas esas personas, ¿dónde están? Ni siquiera les han llamado a dar versiones, ni siquiera han llamado a contrastar, a saber qué ha pasado. Y yo creo que una persona con una lógica básica, con un elemento de estos, haría mejor trabajo que el fiscal que se encuentra a cargo de nuestro caso, que es el doctor Guado. Yo lo digo frontalmente y públicamente porque trato yo de hablar siempre con la verdad y indicando papeles, lamentablemente es así. Y si no entienden, pues seguiremos hablando, insistiendo, porque no nos van a callar. Esto tiene que llegar a la verdad. Y muchas de las acciones, pues justamente se han dado en función de lo que ha hecho el periodismo de investigación. Muchísimas gracias por el tiempo, por la información que nos has proporcionado. Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, integrante del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinado en la frontera norte. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a Alexis y Giselle. Siempre vamos a estar ahí acompañando la causa de ustedes, de los familiares que siguen exigiéndole al Estado ecuatoriano, a este gobierno y al que venga, toda la verdad de lo sucedido en 2018. Te agradezco, muy amable. Gracias por ustedes. Un lindo día, 8:10 en Punto Noticias. Hacemos una pequeñísima pausa. Seguimos luego para conversar sobre el tema electoral. Vale, vamos.